Muchas gracias por acompañarnos en un programa más de En la Vía del Diálogo, una producción de lavía.cr para la Universidad Latina de Costa Rica. Hoy tenemos el gran gusto de compartir con el escritor, cineasta, guionista, profesor universitario, investigador Said Orlando de la Cruz, a quien le doy la bienvenida y le agradezco mucho que nos acompañe hoy. Gracias a ti por la invitación. Es muy grato tener aquí al maestro Said, no solo por su trayectoria profesional y académica, sino porque hoy lo hemos invitado en una de sus múltiples facetas, aunque estoy seguro que vamos a hablar de todas. Seguramente. Como escritor y sobre todo como maestro de escritores. Y a propósito de este libro que tengo acá, que Said ha preparado, y que precisamente se titula Aprender a escribir, algunos tópicos sobre escritura creativa y guión, que es su producción más reciente, en donde combina y nos adentra en el método del personaje, que así lo conoce, sobre la forma de escribir. Creo que para todas y para todos, quienes nos llama la atención la escritura, en algún momento nos hemos preguntado cosas como, bueno, es que hay que tener un gran talento para escribir, hay que tener mucho tiempo, hay que tener casi que una suerte de inspiración divina para ser buen escritor, y solo algunas y algunos tienen eso. Said desmitifica estas creencias y nos pone además al alcance un método muy interesante y casi que yo me atrevería a decir revolucionario en todo el sentido de la palabra, tanto en lo metodológico como en los desafíos que hace. Pero bueno, lo hemos invitado para escuchar hoy al maestro Said, así que bienvenido de nuevo y muchas gracias. ¿Por dónde empezaríamos? ¿Cómo se construye un método? ¿Verdad? Exactamente. Porque creo que eso es la base de cualquier tipo de justificación general, de cualquier investigación en la que uno pueda adentrarse, en cualquier tipo de conocimiento que uno quiere, digamos, como se diría desde la perspectiva de la filosofía, apropiarse, ¿no? Porque realmente el conocimiento no es propiedad de nadie. Y en mi caso, yo pienso que lo que he hecho son descubrimientos más que inventar algo nuevo, ¿verdad? Y esto es importante porque a veces cuando llego a algún punto con mis estudiantes, llevo muchos años enseñando a mis estudiantes a escribir, llevo durante los últimos 5 años específicamente sobre el método, trabajando el método con estudiantes en mi propio trabajo también, por supuesto, y enseñando una perspectiva de la escritura creativa que niega los presupuestos clásicos, y en ese sentido es un método que realmente, tengo que decirlo de una manera simple, destruye la herencia clásica. En ese sentido es revolucionario, a pesar de que en realidad no es un método que esté inventando nada nuevo, sino que esté tomando el acervo que ha generado lo que yo llamo la dramaturgia de medios, y le he dado forma. Y voy a irme a la motivación de todo eso. Yo voy a aclarar algo inicialmente. Yo no me considero un científico de los medios, me considero un filósofo de los medios. Y esto tiene que ver con la idea prevaleciente en mi cabeza en los últimos años que ha habido una especie de detención en el progreso del conocimiento en general, tanto desde la perspectiva científica como desde la perspectiva religiosa, donde hay una detención en el riesgo, ¿no? Y yo por mi propia naturaleza corro muchos riesgos. Yo siento que mi sustancia es la incertidumbre. Eso a veces incomoda un poco a mis estudiantes porque estamos viviendo en un mundo donde el estudiante está requiriendo todo el tiempo estructuras y yo trabajo todo el tiempo con la ausencia de estructuras. Eso en términos de mi funcionamiento como creador, pero eso me condujo a la creación de un método que es extremadamente estructurado. Lo cual es un poco irónico. En algún Exactamente, es paradójico. Así es. Es mi paradoja. Así es. Porque efectivamente, como soy un creador
Y como todo buen creador, aunque de pronto es un poco presuntuoso decir que uno es un buen creador, pero digamos, como todo creador, hay cierta dinámica a la disipación, ¿no? Al estar saltando, al estar buscando todo el tiempo contenidos que difieran unos de otros, ¿verdad? Porque en buena medida, y va un poco con la idea de que el talento es un mito, ¿verdad? Que yo expreso en mi libro, algo que has mencionado así como por encima, tiene que ver con que la creatividad no es un surgimiento de la nada, no es ninguna suerte de epifanía, lo siento. No hay una revelación cuando hablamos de creatividad, todo lo contrario, estamos trabajando a partir de contenidos preexistentes. Y esos contenidos los asociamos, los relacionamos en una dinámica muy sutil, muy interesante y con la que el creador trabaja en términos eventualmente no conscientes, que es la intuición. La intuición suele hacer mezclas y suele hacer síntesis de estos conocimientos. Eso invalida de facto un concepto tan manido y tan traído a más, ¿verdad? Tan sobrevalorado como es el talento y como es el genio o la genialidad. No me voy a meter en esto ahora, pero por mis propias dinámicas creativas, por mi propia necesidad de estructurar algún método que me sirviera a mí para trabajar, ¿verdad? En algún momento de mi vida yo entendí que si no desarrollaba alguna estructura muy rígida que me sirviera para trabajar, nunca en la vida iba a hacer nada. Así de simple. Así que busqué las vías para ordenar ese conocimiento que para mí era masivo, ¿verdad? Porque yo soy un gran consumidor, es algo que todo el tiempo insisto con mis estudiantes de escritura creativa, pero incluso mis estudiantes de publicidad. Hay que consumir el creativo, el creador y el creativo, ¿verdad? El concepto de creativo en publicidad está obligado a ser un gran consumidor cultural. Para mí es la primera premisa de la construcción creativa. Es lo primero que debe participar en la construcción creativa, el consumo cultural. Y creo que estamos en una época que yo llamo el nuevo oscurantismo, dicho sea de paso, en que no hay mucho consumo realmente. Sí hay mucho consumo, pero no cultural. No hay consumo cultural. Y digamos... Es que hay una mediatización del conocimiento actualmente, ¿verdad? Hay una tamización, un tamiz que no es nuestro. Correcto. Ese es el detalle. Efectivamente tenemos muchos contenidos actualmente y efectivamente se consume mucho. Pero en el punto en que nace este concepto tan peligroso como el influencer, ¿verdad? Que es cualquier individuo con la capacidad de llamar la atención sobre algo, estamos en una situación realmente muy peligrosa en la que cualquier idiota tiene la capacidad de decirte qué es lo que es oportuno para ti. Said, a propósito de esta afirmación suya de los influencers, se pareciera ser un tema más en el que, de nuevo, usted va a contracorriente, lo cual es muy paradójico, porque usted nos acaba de decir y cuando uno lo conoce sabe que usted tiene una gran fuerza vital, una fuerza creadora exponencial, pero pareciera contradictorio, o a simple vista, con el tema de que los influencers se dicen a sí mismos personas en el mundo del orden de lo creativo y del orden de la creación, pero ahora usted hace esta crítica tan importante que me interesa particularmente para universitarios y especialmente para estudiantes, hombres y mujeres, sobre el tema del consumo cultural, donde lamentablemente pareciera no haber esta fortaleza. El asunto que yo estoy viendo es una visión crítica definitivamente, pero tiene que ver precisamente con por un lado, por la gran cantidad de contenidos que hay, y por otro lado, por el uso que le están haciendo esos contenidos, tanto desde la perspectiva de la emisión de los contenidos como de la recepción. Tenemos una amplísima plataforma donde uno tiene la oportunidad de obtener mucho contenido. Mucho de ese contenido realmente es de dudosa calidad.
Y cuando yo estoy viendo el fenómeno del influencer como un mecanismo de aportación de conocimiento factual, ahí es donde yo realmente me empiezo a inquietar, ¿verdad? En mi caso que enseño a escribir, que es algo casi como un pecado, digamos, cultural, sí. Que le enseño a escribir a escritores o a chicos que quieren aprender a escribir, yo siempre remito a la necesidad de la lectura, ¿verdad? Escuchar a una persona que habla es como ir a ver a un político que está persiguiendo ciertas necesidades de carácter no necesariamente culturales, ¿no? El influencer es lo más parecido a un político. Y en ese sentido, y si hablamos un poco a continuación de las dinámicas, de las fuerzas, cómo esto ha tenido, digamos, un tipo de descubrimiento sociológico del método, yo pensaría que los influencers que responden a la fuerza activa responden a cierta matriz de comportamiento. Una de esas matrices es a obtener algo a costa de lo que sea. Eso es un descubrimiento, no es un invento mío. Claro. ¿Okay? Es un mecanismo funcional, es un mecanismo social, de funcionamiento social. No es un invento mío. Así que el influencer puede realmente decir lo que se le venga en gana y eso no necesariamente tiene que ser algo que esté haciendo alguna aportación cultural real. Todo lo contrario, están generando mecanismos de afiliación que funcionan en la misma medida en que funcionan los mecanismos de adopción política. Estrictamente. Said, usted ha mencionado en este breve espacio final el tema de, para volver al método, sobre las fuerzas. Okay. ¿Cómo explicarle a quienes nos ven y nos escuchan cómo es esta construcción que usted ha hecho sobre la ubicación de las fuerzas en el método de la escritura y por qué? Ok. Hay una reducción que yo he hecho del comportamiento humano. Lo hice originalmente para personajes, así que yo siempre tengo como mi seguro de vida ahí, ¿no? En algún punto en que de pronto, tal vez las cosas no funcionen como te las estás planteando. No importa, porque eso es para personajes, no es para la vida real, ¿verdad? Lo que pasa es que en algún punto empecé a descubrir, ese es el descubrimiento sociológico que hace el método, empecé a descubrir cómo el mecanismo de funcionamiento, cómo el mecanismo funcional de relación, ¿verdad? El mecanismo de relaciones interpersonales se establecen a partir de fuerzas primarias, que tiene que ver de la manera en que se construye la personalidad en los primeros 4 años de vida del sujeto, ¿verdad? En esos primeros 4 años de vida, el niño establece una relación muy específica con la madre, particularmente, también con el papá, pero sobre todo con la mamá. El tipo de ejercicio que se establece desde la madre hacia el hijo implica la construcción básica, implica una serie de constructos, ¿verdad? Constructos, ¿verdad? Como es el elemento primario de construcción de la personalidad, a partir del cual el niño empieza a funcionar de cierta manera. A los 4 años esa personalidad está hecha. El niño que va a ser malcriado, el niño que va a quererse salir siempre con la suya, eso ya está hecho a los 4 años. Yo, por ejemplo, en el método le pido a mis estudiantes, es por eso muy arduo, me decías ahora, sí, ok, está planteado, el método se entiende, pero la puesta en práctica es otra historia. Es cierto, hace falta practicarlo. Tiene que ver con la necesidad de construir el personaje desde la infancia misma. Voy a retrotraerme un poco. La cuestión de las fuerzas es tal vez la parte más interesante y más dura del método. Tiene que ver con que yo construyo mi núcleo dramático a partir de 3 fuerzas, que corresponde a 3 personajes. Pero el hecho de que yo hable de fuerzas y no de personajes, eso implica un alejamiento radical de la visión de la dramaturgia clásica. Aquí viene la cosa interesante porque cuando yo hablo de dramaturgia de medios, cuando yo hablo de una necesidad que surgió a partir del cine, sobre todo con los planteamientos muy acertados de Lawson a mediados del siglo pasado, que habla de la dramaturgia para cine específicamente,
tiene mucho, parte mucho de la herencia clásica. Y la herencia clásica, que ya el cine norteamericano, específicamente el cine norteamericano, empieza a separarla, ¿verdad?, de lo que produce en términos prácticos, aunque de pronto no teóricamente, pero en términos prácticos lo empieza a hacer. La herencia práctica tiene un elemento, una categoría dramática que es realmente inconveniente. Esa categoría es el Deus ex machina. Se explica muy fácilmente porque era un atrezo, ¿verdad? Era una construcción de telas y maderas para cuando Ulises está, ¿verdad?, saliendo de aquella isla donde fue prisionero por 10 años, pensando que había estado solo unos meses, ¿verdad? Y en medio de aquella tormenta, o era acercándose a la isla, bueno, no recuerdo muy bien la Odisea en estos momentos, pero se escucha la voz de uno de los tantos dioses griegos de la época y le dice: ustedes, hombres, sin los dioses. Sí, lo siento, es una visión machista del mundo, pero era la visión de la época, ¿verdad? Ustedes, hombres, sin los dioses son nada, ¿verdad? Poco más, poco menos es lo que plantea. La visión del Deus ex machina es la resolución del conflicto dramático por una fuerza externa, que bajaban. El Deus ex machina, el Dios que baja de la máquina, ¿verdad? Lo bajaban, era una máquina de poleas que bajaba el Dios y el Dios resolvía el drama. Resolvía el drama. Desde la perspectiva de la construcción dramática contemporánea, eso es un error fundamental. O sea, es un error de fundamentos. De manera tal que yo establezco la construcción dramática a partir de 3 fuerzas. Esas 3 fuerzas son cubiertas por personajes. Pero son 3 fuerzas. Una fuerza, le llamo fuerza activa, es una fuerza que se mueve en una dirección. Y una fuerza pasiva, que se llama fuerza pasiva, pero que no tiene, y es uno de los principios del método que pudiste ver ahí, no tiene un carácter axiológico, no tiene un carácter valorativo, es una fuerza que se mueve en sentido opuesto. Estas 2 fuerzas son equivalentes y se anulan. Por lo tanto, hace falta una tercera fuerza, que le llamo fuerza neutra. No porque sea una fuerza neutral, sino porque es una fuerza que tiene la capacidad para aportar energía a una o a otra fuerza. Yo siempre uso lo que llamo la paradoja del Titanic. Me parece que es una idea que me ha resuelto muchos problemas con mis estudiantes. Tiene que ver con el hecho de que mi fuerza activa es la fuerza que comienza el relato, que desarrolla el relato y lo lleva hasta sus últimas consecuencias, como Jack en la película Titanic, ¿verdad? Y Jack gana unos boletos en un juego de azar, ¿verdad? Logra subirse al Titanic y conoce a la chica de la que se va a enamorar. ¿Ok? En este punto pareciera que si Jack es mi fuerza activa, pareciera que Rose es mi fuerza pasiva. Pero eso es una falacia y aquí es donde el método empieza a tomar forma. Porque la verdadera fuerza pasiva es la fuerza que se opone y no es Rose la fuerza que se opone. Sí, no su pretendiente. Es el pretendiente. Siempre les digo, nadie recuerda el nombre del pretendiente. Ni simpático era. Ni simpático, pero es Carl. Es un personaje que se le opone y está dispuesto a matar a Jack. Pero lo interesante de la fuerza pasiva es justamente el hecho de que la fuerza pasiva no tiene necesariamente que ser un antagonista. Por eso yo no uso las categorías griegas de protagonista y antagonista. De hecho, si uno ve una película como Finding Nemo, el mejor amigo, digamos, la fuerza pasiva, la fuerza que se lo pone todo el tiempo al personaje principal es su mejor amigo. Y en muchos relatos contemporáneos de medios, el personaje de fuerza pasiva es el mejor amigo del personaje. Y no un enemigo. Y no un enemigo. ¿Cuál es la ventaja de trabajar con fuerzas? Que en esa fuerza puedes colocar lo que quieras. Puedes colocar individuos humanos, pero puedes colocar animales, puedes colocar objetos inanimados. Trabajé varios años enseñando narrativa visual y
yo ponía varias restricciones en el curso y muchos de los relatos que me crearon eran relatos con piedras, por ejemplo, con objetos inanimados. ¿Cómo construyes un relato con objetos inanimados si no comprendes la relación de fuerza? Pero en realidad, la nuez del helado ahí es el hecho de que existe una fuerza neutra que es la que tiene la capacidad de resolver el asunto. De manera tal, si nos devolvemos a la paradoja del Titanic, que no terminé contándotela, tiene que ver con el hecho de que si Rose no se hubiese enamorado de Jack, el Titanic no se habría hundido. Claro. Todo el mundo, es una paradoja dramática, ¿no? Y mis estudiantes a veces se quedan así esperando que la nuez termine de caer. ¿No? Pero explique el chiste. Pero se explica por sí solo, es muy sencillo. El relato del Titanic no es el Titanic, es de la película, quiero decir. Claro. Todos sabíamos que el barco se iba a hundir. Ese no es el relato. El relato son dos chicos que se enamoran. Ese es el relato. El tema es el amor. El tema no es el hundimiento. ¿Ok? Esas son, digamos, algunas sutilezas que tienen método en las que no me puedo meter ahora porque no es el contenido de esta charla. Pero el método resuelve algunos problemas fundamentales que ha estado dejando como cabos sueltos la dramaturgia clásica y que los ha estado dejando sueltos de tal manera que en medios como el costarricense, donde se sigue enseñando una dramaturgia basada en la dramaturgia clásica, una dramaturgia basada en toda la herencia del teatro, seguimos teniendo problemas para la construcción de buenos relatos. Y si ves todo el cine costarricense por más de 100 años, según María Lourdes tenemos 100 años de cine, sí. ¿Verdad? Es un cine fallido. Es un cine fallido. Esa es una afirmación que usted ha hecho en otros momentos, sí. y ha sido muy claro y muy crítico sí. en la producción cinematográfica nacional. ¿Por qué es un cine fallido? A propósito del método. Sí, yo tengo que recordar un poco la idea del Total Films, ese concepto desarrollado en Hollywood en la década de 1960 aproximadamente, que quería decir básicamente que la película que producimos aquí se va a ver en Japón de la misma manera y con el mismo interés. Eso tiene que ver con que el cine, la dramaturgia de medios se ha matematizado. Eso, digamos, uno puede o no gustar el cine norteamericano. Yo no soy un apologeta del cine norteamericano, de hecho me gusta más el cine europeo, si pudiéramos verlo globalmente, ¿verdad? Me gusta más el cine, el discurso psicológico, me gusta mucho más la construcción psicológica del personaje. Bueno, ya has visto algo de eso en mi libro. Pero el cine norteamericano ha hecho una aportación fundamental al cine mundial, y es la estructura. Es esa estructura de carácter triádico, ¿verdad? Porque yo he establecido, digamos, una triada de personajes, pero hay una triada también en la estructura del relato, ¿verdad? Que está compuesto en 3 grandes pedazos, uno de unos 22, dependiendo del largo de la película, 22, 27 minutos, dependiendo del largo y la complejidad de la película, donde se hace toda la presentación del personaje, el planteamiento del conflicto, hasta el punto que se conoce como punto, yo le llamo punto argumental, es un punto de giro, ¿verdad? Es un punto en que toda la trama gira, ¿verdad? Porque un personaje hace algo. Generalmente introducen un personaje que mueve en todo el relato en otra dirección. Viene un tercio muy largo, que en realidad es un tercio formado por 2 cuartos, o sea, si uno ve estructuralmente son 4 cuartos, donde el primer cuarto es el primer tercio, los 2 siguientes cuartos es el segundo tercio, y un tercer cuarto, que es el tercer tercio, que comienza con el segundo punto argumental, que normalmente se conoce como punto de giro, donde vuelve a haber otro cambio, ¿verdad? Eso es un descubrimiento del cine norteamericano. Eso es un descubrimiento. Pero otra cosa que ha descubierto el cine norteamericano y que ha establecido, ha instituido, ha hecho grávido la dramaturgia de series para medios digitales, como Netflix, como HBO Go, etc., es justamente el contenido sociológico del conflicto. El conflicto se construye a partir de personajes que hacen determinadas cosas justificadas. Porque los individuos en la vida real hacemos cosas con nuestras justificaciones.
Uno puede, y es un grave error, el escritor yo siempre digo que tiene que estar por encima del bien y el mal, uno puede establecer una construcción dramática de cierta manera y puede como individuo decir que es una perspectiva mala o buena del relato. Yo creo que eso es un error fundamental. El escritor está obligado a justificar la acción de sus personajes. Está obligado a hacerlo. Tiene que verlo desde una perspectiva externa. Tiene que verlo con absoluta abstracción, sin tomar partido por el personaje. Y se sorprenderá que tanto se puede desarrollar. A propósito de eso, una cosa que me parece muy interesante en el método, por ejemplo, es esta lista de valores y de características que pueden tener o no las fuerzas que muchas veces suelen asociarse con criterios externos de lo bueno y lo malo. Sí. Entrando a juzgar precisamente en la línea de lo que estás diciendo, como un contrasentido, como que el personaje no puede hacer eso porque sería moralmente inaceptable. Exactamente. Exactamente. Me encanta que me hagas esa pregunta en estos momentos, porque estaba terminando la idea de por qué percibo que tenemos un cine fallido. Y tiene que ver con que tenemos personajes que no están justificados. Personajes que dicen y hacen cosas que no tienen ni pies ni cabeza. ¿Okay? Que sencillamente las ponemos porque nos parecen interesantes, porque pueden causar un impacto visual o un impacto emocional. Por ejemplo, y ahora voy a hablarte específicamente de eso, que es el otro grave problema que tiene toda la dramaturgia de medios en Costa Rica. Pero, por ejemplo, Costa Rica está sufriendo actualmente de una extrema violencia en el relato de medios. Eso es muy interesante porque el que ve el cine contemporáneo costarricense dice: Costa Rica es un país muy violento, y somos el país más pacífico de Centroamérica, por lo menos, ¿verdad? Pues resulta que hay una tendencia tremenda a hacer relatos de gente que mata gente, de gente que es extremadamente violenta. O sea, es un relato muy, muy duro en términos tanto visuales como emocionales. Y eso tiene que ver con falta de conocimiento de la construcción dramática. Eso me remite a la pregunta que me acabas de hacer. El valor, y es un solo valor, que es otra gran confusión, ¿verdad? Cuando uno pregunta, ¿cuál es el tema del Titanic? Es el de un barco donde se suben dos chicos que se enamoran y que un chico y una chica que se enamoran y que el barco se hunde y que él se muere. No, ese es el asunto. El tema del Titanic es el amor. El tema tiene que expresarse con un solo valor. Con un solo valor. Y eso que le da sustancia ideológica al relato, también le da cohesión. Si uno sabe que está hablando del amor, es cuando igual aplica, por ejemplo, para un documental, ¿verdad? Uno establece en el documental un tema, eso es lo que le va a preguntar al entrevistado, ¿verdad? Si no preguntas muchas cosas y tu documental va a hablar de muchas cosas, el hilo. Pero va a tener poca coherencia, ¿verdad? Ese es un grave problema que tiene toda la narrativa contemporánea costarricense, y cuando digo toda la narrativa me refiero también a los libros, a la literatura. Said, y a propósito de esto, ¿cuál ha sido la experiencia? Porque este es un método que usted ha desarrollado a lo largo de 20 años o más. Sí. ¿Cuál es la experiencia cuando se lleva a las aulas y se pone en práctica para enseñarle a personas que quieren aprender? ¿Qué niveles de resistencia hay? Esa es una pregunta muy interesante y eventualmente oportuna. El cuatrimestre pasado, donde doy clases, un estudiante me dijo que no estaba de acuerdo con mi planteamiento, y yo le dije con todo mi derecho que yo llevaba 20 años estudiando esto y que ellos llevaban solo 15 días escuchándolo y que debían darle tiempo a que ese conocimiento se asentara. Se levantó y se fue. Pues bueno, está bien, cada cual, ¿verdad? Tiene su propia visión de las cosas. Es la primera vez que me pasa en muchos años. Y digo en muchos, es la primera vez que me pasa en toda mi vida si consideramos que este método, como método, lo estoy enseñando con mucha consistencia hace unos 5 años. La experiencia que he tenido desde la otra, digamos, desde la parte más sustanciosa de relación con estudiantes ha sido realmente muy interesante, porque
Y era uno de los argumentos que yo les di a ellos en ese momento. Yo nunca hablo para un estudiante específico, sino para todo el grupo. Es que en la práctica el estudiante tiene la posibilidad de constatar lo que el método expresa cuando ese conocimiento ya se ha asentado, ¿verdad? Es un conocimiento duro que no puedes comprender. Hay, digamos, momentos en la obtención del conocimiento. Una primera parte es el entendimiento, ¿verdad? Que tiene que ver cuando alguien te dice algo y tú solo lo puedes recibir, y lo mejor que podrías hacerlo es mantener en silencio eso hasta que eso se convierta, se atomice en tus células. Y la otra parte es la comprensión de ese conocimiento. Mis estudiantes, yo tengo estudiantes que después de 3 años todavía me escriben y hablamos, y lo que me ha ocurrido con más frecuencia, con mucha más frecuencia que tener un estudiante que se levante y se vaya a mi grupo, que es la única vez que me pasa, lo que me ha ocurrido con mucha más frecuencia es que mis estudiantes, después que termina mi curso, un día me mandan un mensaje, me dice, fui a ver tal película y la estructura de fuerza estaba extremadamente exacta, de acuerdo a lo que usted dice. Y yo digo, sí, o sea, repito, yo no he descubierto nada, solo le he dado. Has sabido ponerlo en orden y ponerlo. Sí. Antes de hablar de cine, porque sería un pecado no mencionar algo de ese tema, Sí. ¿Dónde pueden conseguir las personas el libro? Porque pareciera que no es un libro fácil de conseguir, no se encuentra en las librerías, y quisiera que nos contaras por qué. Hablamos de aprender a escribir, el libro de Said Orlando, sobre algunos tópicos sobre escritura creativa y guión. Y justo le preguntamos a su autor, bueno, ¿por qué no eso, lo conseguimos en esa es una librerías? buena pregunta, porque yo enseño escritura creativa, le enseño a futuros escritores, y parte del conocimiento que es de mucha importancia para ellos es qué se hace después que uno tiene algo que piensa que es de buena calidad. Bueno, resulta que publicar en una imprenta aquí es caro, ¿verdad? Pero afortunadamente vivimos en un mundo con algún desarrollo tecnológico de ciertas características que nos está ayudando a este respecto. Yo tuve una experiencia, digamos, complicada con la publicación de mi libro el año pasado aquí, con un par de empresas, incluso sufrí una suerte de estafa con una de ellas. Así que en algún momento decidí sencillamente buscar opciones fuera. Este libro está publicado en Amazon, que tiene un sistema que se llama Creator Space. Es un sistema donde uno sube su PDF. Ya yo lo tenía diagramado. Yo tenía una revista hace un par de años, entonces tenía el libro muy formalizado en términos, digamos, técnicos. Ya lo tenía muy, muy bien hecho. Así que en Creator Space uno puede subir el archivo PDF, el sistema automáticamente lo convierte, ya uno lo sube en el, digamos, formato, que este tiene un formato muy docente, que es de 6 por 9 pulgadas, que es el formato más aceptado. Amazon tiene eso establecido también, hay varios formatos. Ya yo lo tenía diagramado de esa manera, lo subí, y el sistema es muy amigable realmente. Uno puede comprarlo tanto físico como electrónico, entonces está en las dos versiones, digamos en Amazon como Said Orlando, uno puede acceder ahí a mis libros, incluido este, que es el único que tengo físico, ¿verdad? Entonces eso llegaría por vía de correo a cualquier parte del mundo, es muy sencillo realmente. Por otro lado, ha habido una librería aquí importante que está interesada desde hace un año, cuando suponía que lo iba a imprimir acá, y que está esperando que lo traiga. Entonces, sí, yo tengo planes de importarlo. Es carísimo importarlo con ciertas empresas que, aunque es exonerado, siempre todo lo que es el manejo, la carga, el transporte, lo cobran muy caro. Y es cuestión de encontrar la empresa correcta. Actualmente ya yo tengo una empresa de cargo que tiene la posibilidad de traerme en un precio que es razonablemente comercial, para poderlo poner aquí en tienda y que sea comercialmente interesante para la librería y, por supuesto, para el autor. O sea, pero sigue siendo otra paradoja. O sea, hay sí, que mandarlo a poder editar sí. fuera. Sí. Para que se imprima, y hay que importarlo para poderlo vender. Y hay que importarlo, y hay que importarlo muy caro.
hay que importarlo muy caro, porque a pesar de que no hay impuestos a los libros, las empresas importadoras sí se cargan una buena tajada. Porque eso sin duda sigue siendo una limitante importante para quienes sí. no solo desean sí. saber escribir, sí. sino además enfrentarse a un medio que puede resultar hostil sí. o con características muy particulares para poder publicar. Digamos, esto es muy interesante porque una literatura como esta es una literatura que es necesaria. Digamos, este es un libro único en el mundo actualmente. Es un libro que está construido sobre una metodología que no existe en el mundo porque es una metodología propia que es autónoma en términos teóricos, ¿verdad? Es muy autosuficiente en términos teóricos, pero sobre todo es un libro, digamos, si buscas en la literatura mundial lo que hay, tanto en inglés como en español, ¿verdad? No, ni hablar en español. Pero, por ejemplo, uno de los libros que yo uso en mis cursos de escritura creativa es un libro que uno lo busca en Amazon y aunque te parezca un absurdo, la versión impresa cuesta $654. La versión impresa. Solo consiguiéndolo digital lo consigues en $34, ¿verdad? Y en $34, que por una versión digital es relativamente cara. Pero en la práctica son libros que lo que están haciendo es replicando el conocimiento que ha generado la herencia clásica. O sea, no hay realmente una metodología que responda a las necesidades actuales de los medios. De manera que este es un libro que debería ser realmente muy atractivo para cualquier empresa editorial, incluso como negocio, ¿verdad? Pero también hay que ver un poco el medio, hay que ver también la época, ¿verdad? Estamos en una época en que se lee poco, ¿verdad? Entonces hay como mucho recelo, incluso en las editoriales nacionales hay mucho recelo también, ¿verdad? No se entienden o te ponen condiciones que no te convienen. Que son imposibles. ¿Verdad? Entonces... Said, hemos hablado mucho de medios. Usted desde muy joven, desde los 15 años de edad, ingresó en el mundo de la cultura y hasta la fecha contando. Sí. Pero sin duda, buena parte de su carrera, no solo de escritor, es también de cineasta, de guionista. Sí. En general, ese es un arte que se ha venido desarrollando de manera creciente con los fallos que usted señala ahora en Costa Rica, pero que sin lugar a dudas es una vertiente muy rica. O sea, ante la disyuntiva de que las personas ahora leen cada vez menos, ¿es el cine una alternativa visual de educación, de formación, de transformación? Sí, absolutamente sí. O sea, en mi experiencia, sobre todo en los últimos años, por un lado hay un mercado que sigue creciendo, por otro lado hay que entender, vamos a ver, en Costa Rica la formación técnica es realmente extraordinaria, ¿verdad? Y no es por gusto que tengamos muy buena publicidad. Costa Rica hace muy buena publicidad. En términos de producción audiovisual tiene una publicidad bastante interesante. Hasta ahí estamos bien porque la creatividad para publicidad es una creatividad muy diferente para la narrativa dramática. Es muy diferente. Ahora, sí hay un mercado que va a seguir creciendo porque Costa Rica tiene, como ningún otro país de la región, la posibilidad de convertirse en una sociedad de servicios. De hecho, Costa Rica es una sociedad de servicios que no acaba de entenderse a sí misma como una sociedad de servicios. Así que realmente las necesidades de la producción de contenidos, que además es una necesidad mundial, va a seguir creciendo y va a seguir absorbiendo lo que se produzca. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, está pasando lo que no termina de pasar, que es el guión, donde seguimos teniendo una deficiencia realmente importante. Actualmente el comisionado de cine, José Castro, está queriendo crear una comisión específicamente de guión. Me parece lo más atinado que puede imaginarse para el desarrollo de la cinematografía de cualquier país. Si me preguntas si tenemos posibilidades de desarrollar una industria, sí la tenemos. ¿Qué necesitamos? Ahí tenemos, digamos, universidades donde están saliendo trabajos visualmente muy interesantes, o sea, técnicamente de muy buenas facturas, pero con muy mala narrativa. Y cuando digo mala narrativa para referirme al hecho de que realmente se está haciendo lo que yo llamo una narrativa, un relato sin narrativa. O sea, es un relato en donde no se está contando nada, ¿verdad? Pero así, yo lamento tener que ser tan
categórico haciendo afirmaciones como esa, pero en realidad no hay narración, no hay una narración. Si se resuelve eso, y eso tiene que ver con un concepto fundamental de cualquier escuela de cine, bueno, de cualquier enseñanza del cine, y es la escuela. ¿Ok? Tú puedes tener en cualquier universidad una escuela de cine, pero si no tienes dentro de tu escuela de cine una escuela, una academia, un conocimiento denso del guión, esa carrera no se te va a desarrollar nunca. Así de simple. Porque el guión es al producto audiovisual lo que el diseño arquitectónico es a la arquitectura. ¿Ok? Es esencial. Sí. Y es paradójico y es interesante al mismo tiempo el hecho de que Costa Rica sufra los dos problemas paralelamente. Es como una condición cultural que hay que terminar de cambiar. En Costa Rica tenemos problema de guión y tenemos problema de arquitectura. O sea, los arquitectos tienen la importancia para la arquitectura que tenemos los guionistas para el cine nacional, ¿no? ¿Y cómo superar esa condición? En términos de una sociedad que se enfrenta a desafíos, que crece... Eso es algo que va a venir por su propia... es más, eso va a venir por gravedad, así de simple. En estos momentos hay cuatro universidades que están produciendo, que están desarrollando productores de contenidos. El contenido es la moneda de la época. ¿Ok? Eso es algo que hay que entender perfectamente. Hay 4 universidades que están procurando desarrollar desarrolladores de contenido. Aquella universidad que entienda que el guión es la base de todo lo demás, esa universidad se va a llevar el pato al agua. ¿Ok? Y va a convertirse en la verdadera productora de desarrolladores de contenido. Así de simple. En cuanto se entienda eso va a producir un salto cuántico. Y lo digo de nuevo, es un salto cuántico. El guión es la diferencia entre el cine trascendente y el cine que va a contar tonterías, ¿ok? Que es lo que actualmente está pasando. Said, en términos de que hoy en día se dice que todos y todas, los que nos ven, los que están ahora con nosotros, son productores o somos productores de contenido. Sí. Eso se dice fácilmente. Sí. Pero con estas afirmaciones que usted ha hecho, pone muy en entredicho esta situación. Para esas personas que están interesadas efectivamente en producir contenido, no necesariamente para hacer cine, pero sí para comunicar cosas, ¿cómo invitarles a tomar conciencia de estos factores y de que puedan aprender también? ¿Es siguiendo el método? ¿Es independientemente de eso? ¿Cómo se puede hacer? Yo empezaría por lo básico. Lean, es lo básico. Yo aprendí a escribir leyendo. No hay un escritor, sea de literatura, sea de guión, sea de literatura docente, hay que leer en primera instancia. Si encuentran a bien después desarrollar esa necesidad, porque leer genera una necesidad, ¿verdad? Hay que buscar alguna metodología. Hay algunas metodologías que han influido mucho en toda la dramaturgia de medios contemporánea. Yo no voy a hacer una apología específica de mi método. Mi método es un salto cuántico, lo siento, pero es un salto cuántico. Pero entre la lectura, que es la base de todas las cosas, y la obtención de información por redes sociales, realmente hay una brecha tan grave, tan profunda, que implicaría quedarse detenidos en un punto. Yo empezaría por lo básico, que es la lectura en primer lugar. Busquen después un buen método. Said, siempre es un placer. Espero que esta sea la primera de varias oportunidades. Nos queda pendiente hablar mucho de cine, de conversar de muchas cosas. Le agradecemos mucho al maestro Said de la Cruz. Muchísimas gracias. A ustedes que nos han acompañado en este programa especial de En la Vía del Diálogo. Conversamos hoy con el cineasta, escritor, guionista, profesor universitario, miembro de la Junta Administrativa de la Imprenta Nacional, olvidé decirlo al inicio, y nuestro invitado que nos enorgullece hoy, Muchísimas gracias. Said de la Cruz. Gracias por acompañarnos, nos vemos en una próxima edición.